Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es sábado 18 de febrero del 2023. El Evangelio que se lee este día, leemos a San Marcos en el capítulo 9, versos del 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, estamos ante la narración de la transfiguración. Podemos dividir en 4 partes nuestro texto: la subida, la estancia arriba en ese monte alto, que sería la transfiguración propiamente, y la bajada. Y luego hay otro texto que es sobre Elías, y se menciona aquí porque en el milagro, en la transfiguración, se aparece Elías. Entonces, por eso el escritor sagrado lo puso aquí, puso ese testimonio de Jesús aquí. ¿Qué vemos en la subida? En la subida vemos a 3 testigos: Jesús, que llama a Pedro, a Santiago y a Juan. Para el judío antiguo bastaban 2 testigos, pero si bien 3 era mucho mejor, para testificar de que algo había sido verdadero, algo había sido cierto. Entonces están los 3 testigos, Pedro, Santiago y Juan, que son los que suben. Además, suben a un monte alto. También en la concepción judía, cuanto más alto era el monte, estaba más cerca de Dios. Por eso, la Torre de Babel, que querían construir una montaña alta, lo más alta posible para llegar a Dios. Y entonces van a ese monte alto, esos 3 testigos, con Jesús, y empieza el milagro, la transfiguración. Y hay varios datos de este milagro, que es eh, la- las ropas blancas, la transfiguración de su rostro, Elías y Moisés que aparecen conversando con Jesús, la petición de Pedro de hacer 3 tiendas, 3 chozas, una para cada uno de los principales, aunque los testigos se queden fuera, eso no importa. La nube que siempre habla de la presencia de Dios, esa nube que acompañó al pueblo judío
en el desierto, esa nube que aparecía también en la tienda de reunión, también en el Antiguo Testamento. Entonces aparece esta nube nuevamente de la presencia de Dios y la voz de Dios. No solamente la nube, sino la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Están Elías y está Moisés. Moisés que representa la Torá y Elías que representa el profetismo. Están, como quien dice, el Antiguo Testamento y el Padre que pide escuchar a Jesús. Entonces, todo el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas apuntan hacia Jesús. Todo va hacia Jesús. No tendría sentido la Torá ni el ni los profetas si no hubiera venido Jesús. No tendría sentido. Luego viene la bajada y en la bajada hay una palabra, una petición de Jesús. No contarlo a nadie. Otra vez, en el Evangelio de San Marcos, pidiendo silencio. Y aquí, ¿por qué? No hay ningún milagro de curación para que sea Jesús, no sea malentendido. Aquí Jesús tiene que ser más bien, Jesús quiere. Jesús está como el Salvador, como el Dios. Les presentó el cielo y Jesús en el cielo a esos testigos. Pero cada uno tiene que encontrarse con Jesús de manera personal. No porque lo cuenten otros, los testigos, sino cada uno tiene que llegar a la conclusión, Jesús es Dios, es mi Salvador. Por eso el silencio y la idea de los judíos que estaba en Malaquías, está en Malaquías 3, al final de su libro, la presencia de Elías como precursor, como antes del final. Jesús está poniendo el final en él. Él es el final. Hacia él apunta toda la escritura. Y por eso Juan, aunque no lo menciona aquí, Juan es Elías. Mis hermanos, que Dios los bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que encontremos a Jesús, nuestro Salvador. Cada uno. Benditos sean. Dios los bendiga, hermanos.